Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo una nueva entrega del comentario de la Parshat de la semana. Siguiendo el orden de la narrativa bíblica, estaremos comentando la Parshat Miketz, que corresponde a los capítulos 41 al capítulo 44 del libro de Génesis. Y en esta sección estaremos comentando la entronización de José en Egipto, o de Joseph en Egipto. Y para ello entonces vamos a iniciar nuestra lectura sobre este relato. Y como siempre, esto vamos a contrastar esta parshat con las enseñanzas o con los principios que el Nuevo Testamento nos revela. Se dice en este caso de la sección que yo escogí para comentar es Génesis 41, 39 al 41, justamente en el momento en que Joseph es llamado por Faraón a ser el gobernador de Egipto. Faraón le dirige unas palabras a Joseph diciéndole lo siguiente: pues Dios te ha hecho saber todo esto. Está hablando de la interpretación de los sueños del faraón. Y al ser pues convicto el faraón, obviamente tocado por el espíritu de santidad, el faraón reconoce que este es un hombre dirigido por el espíritu divino, por el soplo divino. Y por eso le dice lo siguiente: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, es decir, el porvenir de la nación de Egipto, los 7 días de bonanza y los 7 días de escasez. Dice: como Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. O sea, porque eres un hombre en quien reside la inspiración divina, ¿no? Entonces, tú serás sobre mi casa y por tu dicho o por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo más Faraón a Joseph. He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Joseph es llamado a convertirse en virrey, ¿ok? Un virrey con el faraón, donde Egipto sería gobernado por José, o sea, la casa de Egipto y la casa del faraón incluso sería gobernado por José. Dice: por tu dicho, por tu palabra, porque te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Eh, Nosotros debemos preguntarnos cuál es la razón, o sea, dónde queda la Ashgahal Yonah, es decir, dónde queda la supervisión divina en todo este escenario de la prosperidad de Yosef, porque Yosef venía en una condición donde Joseph paró pues como esclavo, como extranjero y esclavo en Egipto, en una tierra extranjera. Y a pesar de que tuvo sus días de prosperidad, sin embargo también tuvo sus malas rachas, es decir, tuvo adversidades, tuvo contrariedades que de seguro pues afligían su corazón. Pero este cambio de escenario, ¿a qué se debe? Según la autora Elena White, en su libro Patriarcas y Profetas, página 385, nos muestra que la providencia divina estaba guiando o dirigiendo este acontecimiento, no sencillamente para darle a José consuelo por sus tribulaciones, por sus sufrimientos. No, no era esa la razón de la prosperidad de José en Egipto, el hecho de que ocupara una función importante en el reino, porque si era por prosperidad, ¿para qué llamarlo al reino? José hubiese prosperado
en cualquier otra, siendo comerciante, o que le dieran a José la libertad sencillamente, ya no fuera esclavo y pudiera rehacer su vida haciendo otra labor o poder volver a su tierra como pastor. Si se trata de prosperidad, pues hubiese otros medios para darle prosperidad. Pero ¿por qué la función de ser virrey? Bueno, Elena White hace esta pregunta interesante y aquí muestra que había una razón providencial. ¿Por qué dispuso el Señor exaltar a José a tan grande altura entre los egipcios? O sea, de convertirse en virrey en Egipto. Una función bastante, un cargo bastante apetecible, ¿no? Para algunos que buscan poder y buscan opulencia, ¿no? Y sabemos que Joseph no estaba buscando eso. Joseph estaba en una fosa, estaba en un hueco, en un bor, como se diría en hebreo, un bor es una fosa. Estaba en un hueco, ¿ok? Aunque él era el que presidía la cárcel, sin embargo, pues le iba bien también en la cárcel, no le iba mal, a pesar de que era un siervo, un preso real, no le iba mal, ¿ok? Joseph, a pesar de todo, si lo vemos desde un punto de vista secular, no le iba tan mal, ¿no? A pesar de estar preso. Pero ¿por qué fue llamado a ocupar esta función? Entonces, esto fue una acción providencial, no es que Joseph estaba buscando esta fortuna para su vida, no procuraba esto, ¿ok? Porque él sencillamente era un esclavo, ¿ok? Estaba dedicado a servir. El enfoque de Joseph era servir. En eso estaba él enfocado, en servir. Pero dice el texto que podía lograr sus propósitos en favor de los hijos de Jacob de cualquier otra manera. Es decir, si uno podía pensar, bueno, Dios puso a José para que pudiese sustentar o proveer a su familia, es decir, a Jacob y a sus hijos, a sus hermanos. Pero dice aquí la autora que podía lograr sus propósitos en sustentar y en proveer a los hijos de Jacob de cualquier otra manera. Okay, o sea, al Señor no le faltan medios para proveer a sus hijos. Puede hacerlo de cualquier forma. Pero noten, pero quiso hacer de José una luz. O sea, José tenía el carácter adecuado para ser una luz. O sea, el Señor eligió a José o llamó a José para esta función porque quiso hacer de José una luz. Esa era la razón. No para calmarle las carencias, no para darle o quitarle las carencias emocionales de José. No, 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 no era esa la razón. ¿Ok? José era un siervo suyo y lo colocó allí para hacer de él una luz. Y lo puso en el palacio del rey para que la luz celestial, la luz del cielo, alumbrara cerca, es decir, cerca allí en el palacio real y lejos a otras naciones incluso. Es decir, mediante su sabiduría que Dios le había dado y su justicia, es decir, la rectitud de José a los buenos principios, mediante la pureza y la benevolencia de su vida cotidiana, mediante su devoción a los intereses del pueblo, es decir, de Egipto, mejor dicho, los intereses del pueblo, es decir, los hijos de Jacob, quiero decir, y de un pueblo idólatra, que en este caso era Egipto, José fue el representante de Cristo. Es decir, esta exaltación de José ilustra la obra de Cristo. ¿Ok? Él ilustra la obra del servicio de Cristo, a la cual José estaba consagrado. José estaba consagrado a servir
al bienestar de los intereses del pueblo y de un pueblo idólatra. Por eso Dios lo guió al trono, no por otra razón. No porque Dios quiso darle opulencia, no era para calmarle las necesidades materiales o suplir necesidades materiales de José. No, no era esa la razón. O para quitarle quizás la tristeza de sentirse en preso, aunque José con alegría prestaba servicio a los presos, sirviendo al Dios de sus padres, ¿ok? Allí como presidiario en la cárcel, ¿ok? Entonces dice acá, en su benefactor, o sea, eso es lo que era José, un benefactor, en su benefactor, a quien todo Egipto se dirigía con gratitud y a quien todos elogiaban, aquel pueblo pagano debía contemplar el amor de su Creador y Redentor. La razón que Dios llevó a el Señor, a Joseph al trono, era para hacer de él una luz. Sencillamente eso. Porque el carácter de Joseph se enfocó en cualquiera que fuese el puesto que le tocara, se enfocó en ser benefactor, se enfocó en el servicio. ¿Ok? Se enfocó en el servicio. Y como Joseph estuvo enfocado en ello, el Señor quiso usar a José para hacer de él una luz donde la luz del cielo pudiera brillar tanto cerca como lo más lejos posible. Es decir, que todos quienes interactuaran con José podrían conocer al Dios de Israel, al Creador y al Redentor de toda alma que viene a este mundo. Es decir, pudiese ser iluminado por la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Así que esto ilustra entonces también la razón por la cual Cristo, el Mesías, fue entronizado a la diestra del Padre luego del evento de la resurrección, cuando Dios también lo saca del bor, lo saca de la fosa, del sepulcro. ¿Ok? El Señor, al igual como aquí vemos una imagen de la resurrección, ¿no? Podemos decir así, porque Joseph estaba en un bor, en una fosa, y es llamado al trono. Yeshua también estuvo en la fosa del sepulcro, ¿ok? Y el Señor lo llama a su diestra, porque la vida del Mesías se estaba enfocado en el servicio. Como él mismo lo dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate en lugar de mucho. Y por ello entonces Jesús es llamado a la diestra del Dios Padre. Como dice Hebreos 1, 1 al 5. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo las edades. Aquí las edades son los olamín, los ayonón. Ayonón quiere decir las edades, las eras. Es decir, la era presente, el Olam Hazé, y la era futura, el Olam Abba. Entonces, por él hizo, es decir, constituyó las eras, las edades, por el Hijo. Ahora, este Hijo, aquí vemos el primer elemento que vemos aquí en toda este discurso de Hebreos. Vemos que Dios, el primer elemento es que Dios habla por el Hijo. Dios se dirige a la especie humana, a la raza humana, hablándonos a través del Hijo, en primer lugar. Y en segundo lugar, el segundo elemento es que el Hijo fue exaltado y fue entronizado a la diestra de Dios para convertirse en un fiel y compasivo sumo sacerdotes de aquellos bienes venideros, pero que estos bienes venideros se han hecho ahora presentes.
Entonces, estos son los dos elementos principales de la temática del discurso hebreos. Dios nos habla por el Hijo y a su vez a este Hijo lo ha entronizado, lo ha exaltado para constituirlo como, rey y sacerdote de nuestra, y sumo sacerdote, mejor dicho, de nuestra profesión. Entonces, ahora, este Hijo, el cual ahora ha sido exaltado, ahora es constituido como el resplandor de su gloria. ¿Qué cosa es el resplandor de su gloria? La gloria misma. Es decir, el Hijo no es otra cosa que la expresión visible del Padre. O sea, si queremos contemplar a Abba, al Padre, sencillamente tenemos que contemplar al Hijo, porque el Hijo es ese resplandor de la gloria. Es decir, es la personificación misma de la divinidad o de la deidad. Por eso dice, y la misma imagen, ¿ok? En hebreo, en griego, la palabra imagen es la palabra carácter. Y carácter significa el tallado exacto, el grabado exacto. O sea, y está hablando aquí es del carácter, no está hablando de la naturaleza del Señor, sino del carácter. Lo mismo que José. Cuando José fue constituido como representante, no está hablando en términos o en conceptos de naturaleza, sino en conceptos de carácter. ¿Ok? Y aquí lo mismo acá. Cuando se dice que Jesús es el resplandor de su gloria, el mismo grabado de su ser o de su sustancia está haciendo referencia a su carácter y a su función como regentor del destino de la historia. Porque dice a continuación, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Al igual que Yosef, esto es lo que el faraón le dice a Yosef, por tu dicho, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Ahora, nuestro Señor, en este caso el Hijo de Dios, el Mesías, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En ese sentido, cuando Jesús ejerce ahora, que lo está ejerciendo, ejerce ahora esta función, Él se está convirtiendo a sí mismo en el resplandor de la gloria de Abba, de la gloria del Padre, convirtiéndose a sí mismo o siendo a sí mismo la imagen visible de su ser. Y habiendo hecho entonces la purgación o la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sentarse a la diestra de la majestad en las alturas significa heredar el trono del Todopoderoso. O sea, Jesús se sienta, ocupa, mejor dicho, el trono del Altísimo. O sea, ocupa la misma función que cumple el Elión, que cumple el Altísimo, en sustentar todas las cosas con la palabra de su potencia. Porque eso es lo que hace el Altísimo, sustentar todas las cosas con su palabra. Ahora Jesús funge o realiza la misma función, o esa función le fue delegada totalmente y plenamente al Hijo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el Hijo, al igual que Joseph, llega a ser un virrey. ¿Ok? Un virrey, juntamente, como José fue un virrey con Faraón, Jesús funge ahora como virrey de la majestad en las alturas. Dice, hecho tanto más excelente que a los ángeles, pues los ángeles son los ministros de la majestad de las alturas. Ahora los ángeles están sujetos a la palabra, a la orden del Hijo de Dios. Cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Bueno, en Apocalipsis capítulo 5, el Hijo recibe 7 cosas, recibe 7 alabanzas donde se le dice que el Cordero es digno de recibir 7 cosas, se menciona allí. Toda la sabiduría, toda la riqueza, toda la gloria, toda la honra, ¿ok? Toda la alabanza. 7 cosas, 7 elogios, 7 atributos recibe allí el Cordero.
a comparación del que está sentado en el trono, según Apocalipsis 4, apenas recibe 4 cosas, 4 alabanzas, pero el Cordero recibe 7. Así que bueno, ese es un detalle interesante. Luego dice entonces, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he concebido hoy, yo te he engendrado hoy, yo te he hecho llegar a ser hoy, y otra vez yo seré a él por Ab, y él me será a mí por Beni, por hijo mío. Por tanto, aquí el engendramiento está hablando, el contexto está citando el autor el Salmo 2, que está hablando es de la entronización del rey de Israel, que en un nivel literal se aplicó en primera instancia al rey Salomón, ¿ok? Es un salmo que se aplica a Salomón, pero al mismo tiempo Salomón representa, o es usando el lenguaje técnico de la teología occidental, Salomón llega a ser en este caso, al igual que José, un tipo, ¿ok? Una representación o un arquetipo, en este caso del Mesías. Entonces, el engendrar hoy, en este contexto, tiene que ver con la entronización, ¿ok? Ya que el ungimiento de un rey en la tradición judía es visto como un nuevo nacimiento, ¿ok? Entonces, hay un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Se inicia cuando se elige un nuevo rey, inicia una nueva era. En este caso es la era del Mesías, los días del Mesías o la era mesiánica, que para aquí el autor, él llama a esa era mesiánica los últimos días o los postreros tiempos. ¿Ok? Por eso dice, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo. Ahí lo tiene. Ahora bien, el autor entonces de Hebreos nos exhorta a prestar atención a aquel por medio del cual la divinidad habla. Dice, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque por si acaso no nos escurramos o no nos deslicemos, para que no apostatemos, para que no abandonemos esta profesión, ¿ok? Esta vocación o este llamado. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, hablando de la entrega de la ley en el monte Oreb, ¿okay? De la experiencia del monte Oreb, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, como el caso de la rebelión de Coré, ¿okay? Como el caso de los que fornicaron, recibieron retribución, también los que idolatraron el becerro de oro, recibieron justa retribución por desoír, ¿ok? La palabra dada. Dice entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande? Es decir, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el mismo Señor, por el Hijo de Dios, ¿ok? Ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, es decir, por los apóstoles. Y no solo eso, sino testificando juntamente con ellos Dios, es decir, Dios también hablando por el Señor y por los apóstoles, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por tanto, la exhortación de Hebreos dice en el capítulo 2, 1 en el capítulo 3, perdón, versículo 7, aquí hubo un error de mi parte en no colocar la cita correcta, por lo cual, como dice la Ruach HaKodesh, como dice el Espíritu de Santidad, si escucha hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es decir, Dios habla por el Hijo, ¿ok? Porque el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Por tanto, nosotros estamos llamados entonces a prestar atención al que habla. Que si escuchamos, por eso el Espíritu Santo nos exhorta que si escuchamos su voz, entonces no hagamos duro nuestro corazón. ¿Por qué? Porque
este hijo que habla, este hijo también ministra a sus hijos las bendiciones del pacto, las bendiciones del pacto eterno. Y estas bendiciones del pacto eterno que el hijo ministra, lo ministra a través de la palabra. Por eso no debemos desatender al que habla. Según Hebreos 4, 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, la palabra no es letra muerta. La palabra es viva y es eficaz, porque es más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, al discernir o revelar o manifestar los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que esta palabra que sustenta todas las cosas, esta palabra, cuando se le da cabida en el alma, esta palabra manifiesta los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra penetra, esta palabra vivifica y esta palabra es eficaz como una espada, como la espada que utilizaban los soldados romanos, que era una espada que descuartizaba en un solo movimiento de la espada. Cuartizaba, podía cortar una pierna, cortar un brazo, por eso dice que, o atravesar incluso, la espada podía atravesar incluso la armadura, o la armadura romana, en este caso el peto, ¿okay? Podía atravesar eso, ¿no? Hasta partir las costillas y todo eso. Entonces, así es en este caso la palabra de Dios, ¿okay? Que la que el Hijo ministra y sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Esta palabra penetra en el corazón, penetra en la mente, penetra en el alma, penetra en el espíritu, manifestando los pensamientos y las intenciones de esto. Y luego dice, noten que aquí la palabra se presenta como sujeto. Es interesante que aquí la palabra actúa como sujeto porque dice, y no hay cosa creada, o sea, no hay criatura, hablando de los seres humanos, no hay criatura, no hay creación que no sea manifiesta en su presencia. ¿La presencia de quién? La presencia de esta palabra que es viva y eficaz. Entonces vemos aquí la palabra como sujeto. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, el sujeto de que en este caso viene siendo la palabra, este mismo sujeto es aquel a quien nosotros tenemos que dar cuenta, ya que ante sus ojos todas las cosas están manifiestas, desnudas y abiertas. Así que esta palabra viva y eficaz, que viene siendo el sujeto de este pasaje, esta palabra no es otra cosa que el sumo sacerdote de nuestra profesión. Así que, mis queridos, de la misma forma como José gobernaba Egipto por su palabra, de la misma forma Dios por el Hijo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Pero Dios también gobierna, regenta nuestras vidas en la medida que nosotros le podamos dar apertura en nuestro corazón a esta palabra viva y eficaz. Cuando dice,
Si oyes hoy su voz, pues nosotros tenemos la capacidad de resistir al que habla. Podemos resistir al Espíritu Santo cuando habla a nuestro corazón, cuando escuchamos su sonido, cuando escuchamos su soplo, cuando escuchamos su voz, podemos nosotros resistirnos a esa voz. Pero si nosotros nos sometemos al que habla, a la voz del que habla, entonces esa palabra efectuará esta transformación. ¿Ok? Va a penetrar, pero va a penetrar para purificar, para limpiar lo que hay en nuestro interior. Como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios al decirnos lo siguiente, que el Mesías amó a la quejilá, a la asamblea, a la congregación, para santificarla. ¿Ok? La amó para santificarla, para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, a, a fin de presentarla a sí mismo como una esposa, como una novia que no posee ni mancha ni arruga, que precisamente esa es la obra que en la epístola a los hebreos o el discurso de Hebreos efectúa el sumo sacerdote. El sumo sacerdote viene a purificar o a ejercer la expiación de los pecados de su pueblo. Por tanto, esta expiación que Jesús efectúa desde el santuario celestial nos purifica a nosotros ministrando la palabra. La palabra que, eh, que entra al alma, que penetra al corazón, efectúa la purificación. Como también el propio Maestro dijo a sus discípulos, todos ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces ustedes eh, llevarán frutos para la gloria del Dios Padre. Quiera el Eterno que esta palabra que sustenta todas las cosas, esta misma palabra también pueda purificarnos, pueda lavarnos, pueda limpiarnos y ser presentados ante la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuenta, seamos presentados sin mancha, sin arruga, hasta que el Mesías vuelva pronto y en nuestros días, y digamos, amén.